pues un día más, una semana más, de que sea para mí un honor estar aquí con ustedes. Bienvenidos a su espacio, ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Le pido discreción primero que nada con las siguientes imágenes. Este fin de semana en Baja California, un agente de la Fiscalía Estatal fue asesinado y el momento se dio a conocer. El crimen que tiene en pantalla ocurrió cuando el agente, identificado como Alfredo Pérez Obispo, estaba lavando su camioneta en Tijuana. Gracias a estas cámaras de seguridad, las de su casa, se ve a dos sujetos caminar hacia Alfredo, quien se da cuenta que van armados e intenta escapar, pero le disparan de inmediato y ambos criminales escapan. De acuerdo con las autoridades, no se tenía reporte de que la víctima hubiera sido amenazada antes, pero sí tenemos que recordar que el mismo agente ya había sido atacado en mayo de 2018. Ahora, la semana pasada en este espacio le hablamos sobre el asesinato de un estudiante de Ayotzinapa en un retén en Guerrero. Por el caso, ahora egresados normalistas denunciaron que los policías estatales intentaron también desaparecer el cuerpo. De acuerdo con el Frente Nacional de Egresados Normalistas, Yankee Cotán, a quien tiene en pantalla, fue asesinado el jueves pasado, después de haber pasado por un filtro de la policía, cuando se dirigía a Tixla con otros 3 estudiantes. Pero en este comunicado, el Frente señala además que los policías intentaron desaparecer el cuerpo y al compañero herido porque no permitieron que llegara el CEMEFO, ya que la camioneta fue trasladada con todo y el cuerpo hasta el corralón. Agregaron que de acuerdo con los exámenes de necropsia se demostró que no estaban alcoholizados, no estaban bajo alguna sustancia ilícita y mucho menos habían disparado. Cosa que, por cierto, pues quien lo confirmó fue el mismo presidente de la República. Él reconoció que el fallecimiento del estudiante sí fue resultado de un abuso de autoridad y que ellos no dispararon. Además de que, por su propia parte, la gobernadora del estado, es decir, Evelyn Salgado, dijo que ya se reunió con estos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa y también con la madre del joven asesinado. Se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. ¿Qué dicen las investigaciones preliminares que lo llevan a decir el presidente? ¿Hubo un abuso? Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Sostuve un encuentro con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa. Jóvenes de la Normal, les expresé mi compromiso para que el gobierno del estado siga coadyuvando con lo que le corresponde en el curso de la investigación que se ha iniciado a través de la Fiscalía General de la República. Además, tuve un acercamiento directo con la mamá del joven Yankee, a quien de manera personal manifesté toda mi solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos. La madre de Yankee Cotán, Lilia Vianey, hoy en Milenio del Mediodía dijo que está esperando que se agoten todas las líneas de investigación y por supuesto que se haga justicia por su hijo. Con la fiscalía pues no hemos tenido contacto. No se sabe nada de la carpeta y pues esperemos el motivo, razón o circunstancia por qué no la han entregado a las instancias correspondientes. ¿Qué es lo que detienen? No lo sé. Espero que se agoten toda la línea de investigación y que no quede impune esto. En San Luis Potosí, mientras tanto, fue asesinado el Tiburón Medina, a quien usted recuerda porque se hizo viral al haber golpeado a un joven en una sucursal de Subway en julio del año pasado con tremenda hazaña. Hoy el agresor fue baleado cuando llegó en su camioneta a un gimnasio presuntamente de su propiedad. El Tiburón ya había sido detenido, había sido vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, justamente por la agresión al menor que tiene en pantalla. Sin embargo, en diciembre obtuvo su libertad después de que se logró una reclasificación del delito a lesiones graves. En redes sociales, además, salieron a la luz varias agresiones más que cometió este hombre, que por cierto, era también experto en artes marciales mixtas.
Ahora, un juez federal sentenció a 4 años de prisión al anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro, quien se declaró culpable por el delito de posesión de morfina y fentanilo. Sí, un médico. Después de casi 8 meses de darse a conocer este caso, el hombre aceptó su responsabilidad penal para obtener un proceso abreviado y el juez le otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, por lo que no va a ir a la cárcel y en su lugar va a tener que realizar trabajo en favor de la comunidad y pagar una multa económica. ¿Ustedes? ¿Cuántos son? En Guadalajara fue detenido Gabriel Alejandro, el joven que presuntamente mató con un hacha a 2 secretarias de la UTEG la semana pasada. En este video que se hizo viral se aprecia el momento justo de la captura de este agresor, en donde justo se ve que 2 personas estaban aparentemente atrincherados dentro de un cuarto de la universidad y al darse cuenta de que había presencia de policías decidieron salir del lugar. De acuerdo con las investigaciones, momentos antes de su detención, este sujeto habría asesinado a una tercera mujer encontrada en un motel. En más agresiones contra mujeres, Magdalena fue reportada como desaparecida el 6 de marzo. 3 días después fue localizada muerta en un camino rural de Jalapa. Su padre exige justicia y la historia es de Fluvio César Martínez. Fue en enero que nos vimos la última vez. Vimos en el cumpleaños de mi papá. Celebramos su cumpleaños, pero nunca me imaginé que ese día sería la última vez que yo la viera. Magdalena Cruz Torres tenía 8 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública Veracruzana. Era empleada administrativa en la Fuerza Civil dentro de la Academia El Encero. Ahí fue vista por última vez el 6 de marzo. 3 días después, fue localizada muerta en un camino abandonado de la zona metropolitana de Jalapa. Como la leona que yo voy a luchar por ella. Necesito justicia a fondo, porque siempre, todo tiempo, así encuentran muertos, encuentran una agredida que nunca hacen caso. El cuerpo de la mujer de 37 años fue entregado el fin de semana y este lunes sepultada. La velaron en el municipio de Zaragoza, de donde era originaria. A ella la mataron, le arrebataron la vida, le arrebataron sus sueños. La desaparición de Magna fue denunciada ante la Fiscalía Estatal y reportada a la Comisión de Búsqueda, que de inmediato emitieron fichas para su localización. En tanto, el gobernador afirmó que su muerte será investigada como feminicidio. Inicia así por protocolo y qué bueno que la fiscal lo hace y tiene plena colaboración. ¿Por qué? Porque era un elemento de nuestra fuerza civil. Que se haya justicia y que supongo que nosotros queremos que sí detengan al responsable. Yo no sé cómo le van a hacer, porque ellos son autoridad. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Y dolorosamente, la violencia en contra de las mujeres tampoco distingue edades. Se lo digo porque en Morelos la semana pasada dejaron libre al agresor de Gigi, una pequeñita de 5 años que fue abusada por su propio padre el año pasado. Su madre, Giovanna Plata, exige castigo para que los 3 jueces que dieron la sentencia, por supuesto, tengan consecuencias. Asegura que existen elementos suficientes no solo para mantener en prisión al agresor de su hija, sino también para sentenciarlo, porque hay peritajes, pero sobre todo el señalamiento directo de la pequeñita, quien en la audiencia tuvo que detallar los tocamientos de su propio padre. ¿Y con quién no te gusta estar? Con mi papá. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Eso dónde fue? En su cama. ¿Y él qué hacía? ¿Qué hacía tu papá? Se tocaba su colita. ¿Tú qué sentiste? Miedo. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Poquitas o muchas? Muchas. Y bueno, en medio de toda esta ola de inseguridad, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó la estrategia de seguridad del presidente de abrazos no balazos durante un evento en Puebla. Dijo que son solamente un eslogan cuando deberían de pensar en derrotar a los criminales. Y el presidente ya respondió. México
Este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. Bien, y mientras tanto, los candidatos también se incorporan a estos temas de los que venimos hablando. La crítica de la política española Cayetana Álvarez, a quien justamente acabamos de escuchar, fue comentada también por la candidata Xóchitl Gálvez, quien agradeció sus palabras y mencionó que Xóchitl va por un México sin miedo. Ahora, mientras tanto, siguen los esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad para pacificar este país. Hoy se hizo realidad la reunión ya entre los 3 candidatos presidenciables con la Iglesia Católica. Lo hicieron para firmar el Compromiso Nacional por la Paz, que es para garantizar la seguridad en este periodo de elecciones, pero sí, desde el punto de vista, pues, de la Iglesia. Celebro que la conferencia esté encabezando este esfuerzo, porque el mensaje que tenemos que llevar, la construcción mismo de estos diálogos, los foros, los conversatorios que han hecho posible este documento, son el inicio del proceso de reconstrucción. Ya son en sí mismo parte de la solución. Vamos juntos por un México sin miedo. Vamos juntos por un México en paz. Al leer el documento que hoy se me presenta, encuentro una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo durante los días que llevamos de campaña. El objetivo de vivir en paz, el objetivo de vivir sin miedo, solo se puede construir con la voz y la acción de todos nosotros. Estoy consciente de la necesidad de conjuntar esfuerzos para encontrar alternativas de paz y no de violencia en la sociedad. Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado, que estoy leyendo, Sigamos Dialogando. Y mientras tanto, también rumbo a las elecciones, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirmó que la OEA va a enviar una de sus comitivas más grandes para observar este proceso electoral mexicano. Así lo comentó. Hoy por hoy, por ejemplo, la OEA mandará a su comitiva más grande que ha mandado en la historia de las elecciones de México. Ya recibimos a una misión de la UNIORE la semana antepasada, que viene en 3 fases, van a estar viniendo. La primera en el reconocimiento, interacción con las instituciones, después viene con un plan específico y luego ya viene con el tema del día de la jornada. Y así, Ágiles, déjeme decirle qué está ocurriendo en el mundo y sobre todo lo más importante. Le platico que la bandera de Suecia se izó por primera vez en las instalaciones de la OTAN. Esto hace oficial su nombramiento como nuevo miembro de esta alianza. Mientras esto ocurría, en Bruselas el ejército sueco celebró su ingreso con una ceremonia también muy similar. El ministro de dicho país mencionó que con esta decisión ahora Suecia es un país más seguro y la OTAN una alianza más fuerte. ¿De quién se está esperando también respuesta? De Rusia, que no se ha pronunciado al respecto, después de que, recordando, hace 2 años, el ingreso de Ucrania a la OTAN fue lo que inició un conflicto entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin aseguraba que la OTAN estaba intentando rodearlos y precisamente con esta adhesión de Suecia lo que está sucediendo es eso. Todos los estados que tienen costa sobre el mar Báltico, con excepción de Rusia, son ahora miembros de la OTAN. Det är en historisk dag för medlemskapet i sig, så gör ju att Sverige blir tryggare och NATO blir starkare.
Y ahora hablamos de España. Un fuerte estruendo causó mucho caos y pánico en el metro de Madrid. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 20 años de uno de los atentados más grandes ocurridos en Europa, cuando 10 bombas explotaron en 4 trenes, causando la muerte de 192 personas y más de 2.000 heridos precisamente en ese país. Después del caos de esta tarde, el metro de la ciudad española terminó confirmando que en esta ocasión no se trató de ningún atentado, sino de un problema técnico en los trenes. Pero aún así, vea la reacción de la gente. Una puta polla. Madre de Dios. Y ahora hablamos de Israel. La policía de ese país le impidió a cientos de palestinos entrar a la explanada de las mezquitas de Jerusalén para poder realizar la primera oración del Ramadán. De acuerdo con los reportes, en varias ocasiones agentes israelíes golpearon a los asistentes para impedir que pasaran, aunque algunos de ellos sí lograron entrar por la fuerza a la mezquita. Esta reacción lo que contradice, y por lo que es tan importante, es que justamente hace esto, contradice la promesa del primer ministro de Benjamín Netanyahu de no restringir la libertad de culto durante el mes del Ramadán. Este lugar es muy importante para los palestinos porque, de acuerdo con su religión, en la explanada de esta mezquita se cree que Mahoma subió al cielo. Y mientras todo esto ocurría, un noticiero del medio Al Jazeera colocó en todas sus pantallas los nombres de los más de 13,000 niños palestinos asesinados durante el conflicto armado en Gaza. Bien, antes de irnos a un corte, le informo, tome sus previsiones y anticipe su salida, porque este miércoles 13 de marzo los transportistas de varias organizaciones van a bloquear al menos 7 vialidades que conectan al Estado de México con la capital del país y otros estados. Todo después de que las autoridades mexiquenses liberaron a un hombre acusado e identificado de haber cometido delitos en contra de los transportistas. Se tiene previsto que este bloqueo se dé este miércoles, en las autopistas México-Puebla, México-Pachuca, el circuito exterior mexiquense, periférico, también periférico, la carretera libre, México-Los Reyes, carretera México-Texcoco, entre algunas. Listos ya de regreso con más información. En Tabasco, un tapón de arena selló por completo el paso natural del río La Sierra, causado que la zona por la que pasa se encuentra prácticamente seco. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, ese tramo del caudal va a desaparecer en máximo 2 años, aunque consideró que la situación no es para alarmarse y que este fenómeno no es presagio de una sequía en la entidad. Sin embargo, es una situación muy preocupante porque los vecinos de la zona padecen la escasez de pescado que ocupan para alimento, además de esta agua para abastecer a su ganado. Y como se lo decía antes del corte, ayer se llevó a cabo la ceremonia de los premios Oscar. Susana Moscatel desde Los Ángeles está por contarnos todo sobre esta última entrega. Susana Moscatel, siempre tu espacio. Paola, te saludo, muy contenta, la verdad seguimos con la emoción a tope a pesar de que ya pasaron 24 horas desde que terminó el Oscar, desde que terminaron los premios de la Academia, pero aquí seguimos, como pueden darse cuenta, esto ya es un lugar donde ya no hay alfombra roja, ya no hay gente cargando estatuillas, pero sigue siendo esa la entrada del Teatro Dolby y seguimos viendo turistas del mundo entero tomándose fotos. Fue una noche espectacular para Oppenheimer, ya lo sabemos, 7 estatuillas, también Pobres Criaturas y por supuesto Zona de Interés, que fue una de las películas que más llamaron la atención en la noche, pero también fue una noche de muy buenos chistes por parte de Jimmy Kimmel y algo de polémica en términos políticos. Ocurrieron cosas en este Oscar que creo que vale mucho la pena ver, por ejemplo, con la respuesta que dio Christopher Nolan cuando llegó a la sala de prensa y le preguntaron que si ya estaba listo y que si ya sabía lo que implicaba estar en plena celebración de Oppenheimer. Finished what's been an incredible year.
podríamos estar platicando horas. Sabemos que tendremos mucho tiempo para desmenuzar todo lo que pasó en esta ceremonia número 96 del Oscar, pero lo que sí te puedo decir es que las fiestas estuvieron espectaculares, que John Cena, a pesar de que en la ceremonia salió sin ropa, sí fue vestido a las fiestas, y creo que, bueno, con eso nos tenemos que quedar por ahora. Pero todavía hay muchas películas, ya se estrena American Fiction, ya la pueden ver además en Amazon Prime, y lo digo porque es la única película de todas las nominadas para Mejor Cinta que no se podía ver en México hasta ahora. Ya se puede, vale mucho la pena, ganó Mejor Guión Original, véanla. Soy Susi Moscatel, gracias Pau. Gracias Susi Moscatel, gracias siempre. Y Víctor Hugo Michel, nos traes un adelanto, como siempre, de lo que vamos a poder leer mañana en la versión impresa de Milenio. Siempre tu espacio, Víctor Hugo. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches. Vámonos con un adelanto de la edición nacional de Milenio Diario para mañana martes, y arranco con esta nota que nos manda nuestro compañero Diego Salcedo desde Washington. Ayer hubo una audiencia ante el Senado de Estados Unidos por parte de Avril Haines, la directora nacional de inteligencia, la máxima espía de ese país, y dijo algo que no va a gustar en México. Advirtió que en este momento partes del territorio nacional se encuentran efectivamente bajo control de los cárteles de la droga. Habrá que ver la reacción por parte de las autoridades mexicanas a esta declaración. Y también los invito a leer una nota muy interesante que nos da nuestra sección de negocios, una entrevista con Rafael Saga, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Él advierte que los robos que se están dando en carreteras mexicanas no son nada más para robarse ropa, sino también ya se empiezan a robar algodón. Las organizaciones criminales empiezan a robarse los insumos porque quieren producir su propia ropa. Y para terminar, también los invito a leer el artículo semanal de nuestra compañera Rana Foroohar del Financial Times, quien habla sobre cómo priva en este momento un ambiente de miedo entre los gigantes de tecnología de Estados Unidos, que temen que los vayan a sobreregular las autoridades, el gobierno de Joe Biden. Lo que ella dice: no hay que temer a la regulación de estas empresas, es mejor una empresa tecnológica gigante bien regulada a oligopolios que se pasen la ley por el arco del triunfo. Parte de lo que tenemos en la edición de este martes, Paola. Muy buenas noches. Interesantísimo, muchísimas gracias, Víctor Hugo Michel. No nos lo perdemos por nada. Y bueno, haciendo el ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas, para irnos bien y de buenas, le cuento que el Consejo de la Judicatura Federal implementó un programa especial, el programa de instalación de despachadores de gestión menstrual en los edificios del Poder Judicial de todo el país. Esta política está buscando hacer efectivo el derecho humano a la higiene menstrual de las más de 20,000 servidoras públicas, además de las visitantes, por supuesto, de este lugar. Gracias siempre por haberme acompañado en su espacio de las 11 de la noche para los 30 minutos de información que necesiten el día. Descanse y nos vemos por aquí mañana.